Y quisiéramos pedir que quizá elijan una persona de su mesa. Tenemos 3 mesas de trabajo. Que si eligen una persona que nos dé una especie de recuento de lo que pasó, de cómo usaron la herramienta o no, de repente no la usaron tanto o si la usaron, y qué recomendaciones darían, ojalá muy puntuales para el distrito, y ojalá también esas recomendaciones pues tengan algún sustento en la herramienta que presentamos hoy. No hay ningún problema si no llegamos hasta ese alcance, porque es el primer día que la utilizamos, ¿verdad? Pero quizá, y sobre todo a mí me serviría mucho la información que nos den, de ver cómo, una de las grandes curiosidades que tenemos, porque la herramienta lleva ya tiempo afuera, es ver cómo la utiliza la gente, porque al saber eso, bueno, nos ayudará en lo futuro a ver cómo la modificamos para que sea cada vez más útil, ¿no? Entonces agradeceríamos que de las 3 mesas nos den un recuento de lo que pasó, qué discutieron, qué vieron, que en el distrito los motivó a elegir un tema en lo particular, y de repente qué estrategias vieron que se relacionen. Supuestamente que uno va a tener dudas posteriormente. ¿Cómo se manejan cuando consultas? ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay alguna forma? 2 maneras, sí, por supuesto. 3 maneras me atrevo a decir. Una, si Gustavo, ¿podrías reducir un poco o correr hacia la derecha? Bueno, hay un botón que dice contacto. Pueden realizarse consultas directas que se contestarían directamente por la organización de 2030. La segunda es que hay una serie de videos de tutoriales, ¿no? Entonces, aquel que están en inglés, el único problema, pero bueno, de repente... abre el correo electrónico también. Sí, si abren en inglés no hay ningún problema. No, pero abre el correo electrónico para mandar un mail, contact. Claro, pero sí, por supuesto. Esa es una manera. La segunda es el tutorial. Si picas en el tutorial, Gustavo, gracias. El tutorial, bueno, tenemos que conectar, etcétera, etcétera. Pero ahí está el material. Y la tercera, mi correo electrónico es muy sencillo, es alfredo.fernández, es mi nombre, alfredo.fernández @ y doy clases en la Universidad de Nevada, Las Vegas, entonces es U, N de niño, L de las, V corta de Vegas, UNLV, punto, E de U. Y entonces cualquier duda que tengan, Repetime. U de universidad, N de Nevada, L de Las Vegas, L de las, V corta de Vegas, punto edu, y cualquier cosa que surja con muchísimo gusto se las contestamos. Adicionalmente, como mencionamos, también está el tutorial, los videos tutoriales, y por ejemplo alguna otra inquietud, de repente que dijeran, bueno, les sugerimos que la estructura del pallet cambie de esta o cual manera o tal. Eso puede ser a través de la ventana de contacto, se manda un email, se sugiere algo y ya la gente que mantiene la herramienta pues lo puede canalizar, ¿verdad? Pero bueno, son 3 alternativas, ¿no? Para contestar cualquier pregunta. Finalmente, como decíamos, la idea al terminar nuestra sesión es compartir, como decíamos, primero que nada, cuál fue el tema o la cuestión que los motivó o que les interesó más de este distrito. ¿Qué creen ustedes que sea el problema que les hubiera gustado, si hubiéramos tenido más tiempo, que les hubiera gustado desarrollar, por un lado? Por otro, ¿de qué manera la herramienta les ayudó a dar solución a ese tema que identificaron, ¿verdad? Y si algo falta, por ejemplo, ¿qué faltó en la herramienta que no está en este momento, que hubiera sido bueno tener? Y cualquier otra sugerencia, comentario, también todo eso es bienvenido, o cualquier pregunta, ¿verdad? Entonces, si gustan, no sé, que empecemos con una persona que pase por acá y nos platica, o si quieren desde allá, desde sus lugares, como prefieran, pero podemos compartir entonces la historia. Nosotros nos quedamos sin batería en la computadora
que quedamos a medio camino. Estamos a medio. Por acá entonces el tema fue Yo tengo el que problema todo de... quedó a nivel discusión, me imagino, Exacto. Sí. y no pudimos accesar por allá. Por aquí, no sé si había que montar algo en la lámina para hacer una primera experiencia, supongo que era eso, ¿no? Sí, eso hubiera sido ideal. Si lo tienen, por ejemplo, nos podemos conectar a... No llegamos a hacer eso, pero sí lo que logramos fue hacer como una posible intervención en un punto de la boca, Ajá. de cómo conectar a nivel urbano con Puerto Madero para que sea todo un hilo de verdad bastante continuo, donde el tranvía que ya existe allí se puede extender un poco más hacia la boca y se puede activar el tema a nivel peatonal, a nivel ciclovías y generar unos usos múltiples que sean atractivos para el privado y tanto también para el gobierno de la ciudad o el gobierno de la nación, que pueda darle un uso a todo ese borde costero que digamos que le está dando la espalda al río. Claro. Eso también vendría con unas medidas políticas de saneamiento digamos, de riachuelo, este canal, reubicación de las barcazas que están en muchos casos abandonadas, abandono de los usos digamos, de áreas que están en deterioro y en uso, si se quiere decir, de uso económico, digamos, no fructífero. Claro. Y buscaríamos activar como todo ese borde, más que todo para el tema turístico y del mismo peatón del área. Perfecto. ¿Y hubo alguna o algunas estrategias que encontraron ustedes de uso de los swatches o de los patrones de diseño? ¿Hubo alguno que les apoyó? El más parecido era que tenía, aparece un tren, digamos, muy cerca de la costa, donde aquí, digamos, tendríamos un punto a favor, es que el borde costero ya está trabajado, no hay que hacer ningún tipo de trabajo al dique ni nada por el estilo, así que tenemos un punto a favor en esa parte. Tendremos que mejorar digamos, el ambiente físico para hacerlo atractivo, para que la persona pueda, digamos, transitar por allí sin la utilización de un vehículo privado, taxi o un vehículo público. Claro. Y se da el problema más que la velocidad queda como un techo a debajo del cual pasa cualquier cosa menos gente. Claro. Entonces hay toda una permeabilidad que habría que estar generando desde las calles y el borde para justamente atravesar todo eso que hoy no es nada. Una de las ventajas de usar la herramienta sería en este caso, por ejemplo, que ellos podrían haber encontrado distancias óptimas para lo que es el transporte peatonal, para lo que es las distancias entre estaciones del modo de transporte tren ligero o la propuesta que fuesen a hacer. Entonces ese tipo de información de cómo localizar las estaciones, las distancias, como decíamos, de transporte peatonal, cómo darle carácter y dimensionamiento adecuado a las calles, ¿no? Si vamos a tener diferentes modos de transportación, cómo compartir esa calle entre los diversos modos de transportación, y toda esa información sí está efectivamente en la guía. Entonces, por ejemplo, nótese que el primer paso es evidentemente el mismo que hemos usado siempre como diseñadores, que es ubicar prioridades, ¿no? Entender el distrito, entender las problemáticas, buscar de manera muy creativa soluciones, pero en ese punto precisamente, que es más o menos donde nos quedamos el día de hoy, es en el que tenemos que empezar a utilizar estas guías para ya entonces de manera muy puntual poder hacer la intervención, utilizando la información que en ese momento está disponible. No, que sería interesante que un swatch que existiera algo relativo al aprovechamiento de los espacios por debajo de las autopistas, concretamente. Es un problema que se repite en las ciudades y que son lugares donde hay soluciones. Acá hubo soluciones, no sé, las usaron para poner la comisaría, en un lugar donde poner abajo la autopista. O pusieron canchas de tenis, o pusieron canchas de fútbol, de papi fútbol, o estacionamientos, o quizás podría haber un swatch que mostrara esto que decía él, abajo de la autopista no se quiere meter nadie, entonces bueno, sería útil tener uno que mostrara cómo se ha resuelto en distintas situaciones este problema. Exacto, esa es una excelente sugerencia y por ejemplo ahí
comentando sobre lo que tú decías, se puede identificar aquellos lugares en los que se ha tenido la problemática, cómo la han manejado. Es una problemática muy común en ciudades que han elegido tener viaductos elevados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho, verdad? Efectivamente, un swatch que... Bueno, en Boston los enterraron. ¿Eh? En Boston enterraron las autopistas. Claro, pero después por cualquier otra ciudad te las encontrás que están todas. La contaminación visual de una autopista es demasiado densa y por lo general en ninguna parte de las ciudades más nuestras han hecho proyectos de aprovechamiento para esos lugares. Pero en ciertas partes de la ciudad. Pero hay proyectos que son poco viables económicamente. Que ahí también inclusive bajo del río. Pero claro, es muy alto Esa es otra problemática. por eso la energía de mandar esa autopista por debajo. Exacto, y hay dos maneras de cortar el queso, ¿no? Con la sierra eléctrica y con un cuchillo, ¿no? Entonces, bueno, y ustedes por acá, ¿qué nos comparten? Bueno, a partir de encontrar que en La Boca tienen que convivir distintos habitantes, los habitantes que están residiendo, que son los habitantes permanentes, con estos habitantes eventuales, que son los que llegan con el turismo y que van específicamente y ocupan una zona como la de Caminito, o los que van a la cancha de fútbol, que esos tienen una temática bastante compleja, que como ahora sabemos que está simplificado, que es solo el público local, y ya viéndolos son una invasión en el barrio, que no respetan nada y tenés un volumen muy grande que llega a alterar. En el corto plazo, cuando vuelvan a abrir la entrada a los visitantes, esto se agrava aún más. Entonces, ahí reconociendo los swatches que había como calles plenas o calles compartidas, o desarrollos hacia el transporte, veíamos que debía haber elementos que podíamos tomar como para ver de qué otras maneras de qué manera se pueden resolver esta complejidad de flujos de gente que tienen que poder convivir. Y bueno, quizás la intervención podía tener que ver con usar esa infraestructura que no sabemos cuán ocupada está de depósitos y barracas que están contra el riachuelo, contra la autopista, para infraestructura deportiva, y lo que tiene como reserva de polideportivo La Boca, tomar ahí alguna superficie como para generar una playa de transferencia donde lleguen los micros y se bajen los hinchas y no se mezclen en el barrio. Claro. Y de ese modo atenuar el impacto ambiental. No, y es al igual que con nuestro primer equipo, nuestra primera mesa, yo siento que funcionó bien. Están al punto en el que si hubiésemos tenido fotos aéreas de la zona, de repente podemos poner papel encima y empezar a marcar, ¿verdad? Y en ese punto empezar a marcar también, por ejemplo, como explicábamos, las distancias. Si hubiese alguna mesa que hubiese trabajado el tema del desarrollo costero con la intención de manejar, por ejemplo, el riesgo de inundación, etcétera, ahí es donde empezamos a marcar las distancias en las que puede comenzar el desarrollo, de qué manera, etcétera. Y es precisamente ahí cuando se empieza a utilizar la herramienta. Un comentario que surgió por una pregunta que se me hizo hace un momento es, en realidad, espero que haya sido evidente, pero de repente no lo fue, en realidad la herramienta tiene un objetivo único, que es ayudar a que los diseños tanto de edificios como de distritos, ciudades o regiones cumplan con las reducciones del reto 2030 de emisiones de carbono, de dióxido de carbono. Entonces el objetivo era buscar la manera de sintetizar guías que pueden ser complejas. De repente, si ustedes ven la guía tan buena que tiene la ciudad de Buenos Aires para el diseño urbano, que se presentó hoy inclusive, es un documento fantástico, pero es un documento fantástico que tendría que 80 páginas. Sí, tienen algo, los 4 capítulos tienen algo así.
Entonces, la estrategia o la herramienta que vimos hoy cumple o cubre muchos de los mismos patrones o la misma información, pero de una manera mucho más sucinta, que es mucho más fácil de utilizar de manera rápida. Sí, el manual tiene fabuloso, realmente estábamos viéndolo Gustavo y yo el otro día, pero es... Sí, y es de la publicado por la ciudad de Buenos Aires. Manual de diseño urbano. Sí, si ponen en el Google, en el buscador Manual de diseño urbano Buenos Aires, pueden descargarlo. Lo bueno es que no es una norma escrita que, bueno, es necesaria, pero a veces es tediosa, sino que es una con gráficos y inclusive valores, orienta cómo desarrollar fundamentalmente distritos, porque hace hincapié en eso. La ciudad no hay otra forma de llevarla para adelante y si no la vamos tomando por sectores que sean reconocidos por los que viven allí. Y bueno, enumera calles tipo, digamos, realmente está la macro manzana, le llama a lo que sería una especie de mini sector de un distrito. Es muy útil esta herramienta que tiene la macro manzana, que corrieron el transporte público y dejaron una zona de manzana. No lo corrieron, identificaron, como si fuera la foto que tenemos aquí del distrito, identificaron un sector donde dicen, ok, aquí hay una avenida de alto tránsito, que es esta, por ejemplo, esta tiene más tránsito todavía, y en el medio aparece un sector de 10, 20 o 30 manzanas que los vecinos sienten como su lugar. Ya cruzar la avenida es otro mundo. Y sobre todo aquí, ya la señora va con el carrito y el changuito y trata de no pasar la avenida, pero bueno, los chicos si fueran a la escuela en ese lugar sería ideal. Entonces el plan que tiene la ciudad de Buenos Aires, ellos le llaman unidad de sustentabilidad urbana, que en realidad ese término está internacionalizado. Unidad de sustentabilidad urbana, ellos consideran que el tipo que vive dentro de ese marco de vías de alto tránsito es un privilegiado si pudiera autoabastecerse en esa zona. Es un poco los conceptos que venimos hablando de entrada. Mencionar que, por ejemplo, la herramienta que presentamos hoy nos habla de las distancias, por ejemplo, máximas a caminar, etcétera, etcétera. Entonces uno puede construir esos pequeños núcleos o mini distritos. Fortalecerlos si es que existen o construirlos si es que no existen. Y articular, quizás utilizar una infraestructura que de repente está ahí, pero articularla de manera tal que de manera muy franca ya quede entonces toda la propuesta, por ejemplo, de transportación, etcétera, reconociendo, por ejemplo, este tipo de el concepto del barrio propio, digamos, íntimo, es muy valorable porque sí, la gente lo cuida. Uno lo aprecia, salir caminando a hacer algún trámite, no tener que cruzarte con 4 colectivos que te tiran el humo en la cara, hacer una compra o ir a trabajar sería soñado, por eso lo de los usos múltiples también. Si se densificara un poco el borde con usos múltiples, la gente por allí de la zona trabajaría más ideales esto, ¿no? Allí, pero sin grandes intervenciones, fortalecerlo, bueno, ahí habla, con arbolado público, iluminación, calificar una callecita del centro para que el tipo no tenga que ir a otro planeta para ver una farola nueva. En fin, es interesante. ¿De cuándo es? ¿Y cuándo lo publicaron? Esto es nuevo, es de este año. Mes de agosto parece ser. Sí, es nuevo. Comentar un plan para toda la ciudad. Comentar sobre esto porque es retroalimentación con la herramienta que presentamos. Estas distancias, por ejemplo, son accesibles de manera peatonal. El tránsito al centro de esta macro, de la manzana que se propone acá, con la idea de que en estas arterias ya va a haber un modo de transportación interior al distrito, o sea, no es aquel tren ligero o algo así muy grande, pero de repente algún medio colectivo de transportación que nos llevará entonces a la arteria principal o a la estación del subterráneo o lo que sea, donde ya podemos tomar otra red de transportación que nos lleva a otra parte totalmente diferente de la ciudad. Esas son las, como dijimos, en un distrito esa es la integración que se debe dar
reconocer las partes y componentes del distrito mismo y cómo articular esas redes de transporte de modo tal que, por ejemplo, también en esta macromanzana, creo que es el término que usan, por ejemplo, asegurar de que cada macromanzana tenga cierto nivel de infraestructura. Por ejemplo, un parque que las estrategias de 2030 nos hablan de, por ejemplo, ahí de repente tiene que haber un espacio verde pequeño, no va a ser un parque deportivo, sí, correcto, pero va a ser un espacio verde pequeño, solamente es un parque de barrio o de este pequeño componente, de modo tal de que si la abuela cuida a los nietos mientras los padres fueron a trabajar, los puede llevar al parque caminando, son 2 pequeñas calles, no va a ser aquel lugar donde hay 20 canchas de fútbol, pero ciertamente los chicos pueden patear la pelota, jugar cerca, la abuela los ve, conocen a todos los chicos del barrio, etcétera. Crea esa comunidad de la que estábamos hablando, crea esas condiciones que potencian la vida del residente, ¿no? Que lo ayudan a ser usualmente si más no sano y feliz. existiera, eso fueran 4x4, 16 manzanas, casa, edificación densa, favorece que sea un área deprimida, digamos, es contradictorio, pero una pena que sea deprimida, pero favorece porque el municipio podría inclusive comprar, expropiar, pero pagando una planta vieja en desuso, un taller, si no tiene valor, por supuesto, que lo puede tirar abajo y crear un espacio verde o un espacio utilizable para la gente, para distintos usos recreativos. Realmente es interesante esto de unidad de sustentabilidad urbana, búsquenlo, que existe en todos lados, pero lo tiene muy bien desarrollado el gobierno de la ciudad. Alfredo, esto quería ver, ¿ves? Donde están los palis que uno crea, ahí está la forma de compartirlo, que se envía al grupo de trabajo. Claro, al grupo de trabajo que puede evaluarlo y aceptarlo. Que es algo que nos preguntabas tú. En realidad esto, cuando lo compartimos, no se comparte al público en general o al universo de usuarios, sino nada más a aquellas personas a quienes nosotros seleccionamos. Por ejemplo, esta mesa de trabajo eran 4 personas, de repente ustedes lo comparten entre ustedes, pero esta mesa de trabajo no lo recibe. Acá, si me permitís, Alfredo, hasta donde están mis pallets, el único que he creado aquí es BA District, y tengo renombrarlo, compartirlo, bueno, prohibir que se comparta, no sé si alguien puede tener acceso, o borrarlo. En compartir está la opción, con algunos términos y condiciones, de enviarlo al equipo de trabajo. Ahora, recordando la pregunta del rol del usuario en este proceso. Por ejemplo, esto se puede utilizar para hacer presentaciones a clientes, a grupos de usuarios, si tenemos que diseñar, por ejemplo, un distrito o un espacio público donde va a haber una reunión con las gentes de la zona, es una excelente estrategia para compartir, por ejemplo, las fotos, y mira, hacer un parque con estas características, y la verdad es que las imágenes son bastante agradables, diríamos, que la gente va a decir, sí, va el parque, no, así sí lo quiero, ¿no? Entonces puede ser una herramienta de comunicación y educación con la gente con las que interactuamos en ese contexto, las autoridades municipales, los usuarios, juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Entonces es una herramienta también de comunicación de diseño. De repente uno trae el plano de desarrollo urbano y le dice a la junta de vecinos, probadlo, está muy bien, pero si no saben leer el plano o no es algo que esto sí se puede entender porque son fotos, claro, y son pequeñas frases que leer esto y ver esto ya inmediatamente, aunque yo no tenga ninguna formación de diseño, puede inmediatamente captar la idea del diseñador. Inclusive si uno considera que merecería agregársele algo al texto, puede inclusive cambiar la foto si tiene un ejemplo de una ciclovía que la conoce todo el mundo en la mesa de trabajo, y crear un patrón nuevo en base a ese, tomando algo de aquí y agregando otra cosa. Digamos, el usuario es libre de hacer el cambio que quiera en esta herramienta. Está accesible, eso lo tiene en su laptop y no tiene otra cosa que hacer que mostrarla
modificar, agregar y crear cosas. Y es sumamente fluida. Y bueno, como un último punto, con eso quizás nada más pasamos a nuestro tercer grupo, pero decir que viene mucha más información, por cierto. Hemos trabajado, ya hay muchísimo más que está casi listo y que se va a incorporar próximamente. Si alguno de ustedes viene al taller de mañana, de repente hay tiempo que les muestre para lo de edificios específicamente, que es lo que nos toca mañana. Yo hice, por ejemplo, todos los patrones de enfriamiento pasivo y se hizo ya, por ejemplo, toda la guía para el diseño específico de dimensionar, por ejemplo, componentes, etcétera. Ya está, nada más que toma mucho tiempo cargarlo en esto, ¿no? Porque hay que procesar imágenes. Edmar Ría le gusta revisar todo él personalmente y pues obviamente cerca de 80 años y viajando todo el tiempo no es posible que lo haga, pero tenemos muchísimo material que viene, entonces siempre pues seguir viéndolo, ¿no? Seguir viendo qué cosas nuevas van presentando. En cada imagen de las que vimos, que abajo de cada la principal del patrón hay un montón de imágenes secundarias que se pueden recorrer. Algunas tienen muchísima cantidad de alternativas de imágenes. El texto se mantiene, que enumeraba, que contaba Alfredo de distintos colores, pero la imagen puede cambiarse. Y además de cada imagen nos da, por supuesto, de qué país es, qué latitud, qué clima tiene, qué densidad de población. Hay información adicional que, bueno, en algún momento puede ser necesario saberla y como decía Gustavo, estamos esperando que próximamente acá empiecen a aparecer un montón de esos puntitos por ahí, que es la contribución que ustedes obviamente van a hacer para que esto crezca y esté vivo, ¿verdad? Esto habla de sendas para bicicleta. Podrán observar que en Europa hay como un adelanto al respecto. Acá ya tenemos, es injusto. Tendríamos, ponerle un pin ahí. Sí, ¿verdad? Vos viste que tenemos bicicleta. Sí, no, ya lo constatamos. Bueno, ¿alguna otra duda, Alfredo? No, nada más que quizás el último equipo nos comparta lo que bueno, además de que se les acabó la batería, que eso ya nos lo dijeron a la computadora, pero... No, yo iba a hacer lo mismo que ellos, interactuar en lo que es la cancha de Boca, que está en el corazón de la Boca, ver qué medio para acceder independientemente de lo que es el vecindario. Y después, con respecto a las inversiones, la Boca tuvo una intervención muy fuerte y se hizo todo un sistema de defensa para las inversiones. Eso, digamos, está bien contemplado. Así que no pudimos interactuar por ese tema. Después, con respecto acá están las personas que son de Uruguay, ¿sí? Que vienen a, de alguna manera, plantear el tema de las viviendas sociales y todo lo demás. Entonces estuvimos dialogando de cómo plantearlo en tiempo cero con una organización de distrito en base ya a un ordenamiento constructivo. Excelente, y lo mismo, ¿verdad? Llegamos a un punto en la conceptualización del diseño en el que, y esto es lo que les pasa a ustedes en su vida profesional, en el que empieza uno a investigar porque hay una falta o un vacío de información. Ese es lo que la herramienta busca facilitar, que en esas partes, en el inicio del proceso, cuando concebimos un proyecto, que tengamos toda esa información que ya está realmente digerida, por decirlo de alguna manera, para que podamos nosotros apropiarla, utilizarla y desarrollar, avanzar rápido en el proyecto, que definitivamente después tendremos que pulir detalles, buscar alguna información adicional, pero de repente tenemos todo lo que necesitamos para cumplir con esos objetivos del reto del 2030, ¿verdad? Que a fin de cuentas, como lo mencioné al principio de la charla de este taller, nosotros en la historia de los reglamentos constructivos siempre empezamos con la protección de la vida humana. Ese es el primer y más importante objetivo de un reglamento de construcción, ¿no? Los primeros que tuvimos fueron relacionados a la estructura, ¿no? Pues estructuras para evitar que el edificio caiga. Los segundos fueron los relacionados a protección contra incendios, las salidas de emergencia, etcétera, etcétera, lo que es evacuación de edificación.
Los reglamentos siempre han tenido al ser humano y su protección en mente. Y curiosamente la energía nunca se ha visto desde esa perspectiva, ¿no? Porque han de pensar, bueno, y si hay cambio climático, la gente usa el edificio, no le pasa nada. Ahora yo creo que hay que priorizar el tema y ver que la inclusión del tema de energía en nuestra reglamentación es importante, porque efectivamente los efectos, el desplazamiento de población que va a existir en el siglo XXI a raíz de la subida del nivel del mar es un problema terrible y tremendo. Lo vemos, por ejemplo, en nuestras clases en la universidad, el nivel de población que va a ser desplazada. Por ejemplo, toda la costa este de China, donde se realiza todo lo que consumimos en el planeta realmente, es susceptible a la inundación con el incremento del nivel del mar. ¿Qué pasa cuando esa parte de la planta industrial de China se colapsa? ¿Y qué pasa obviamente con los millones de personas que se tienen que cambiar, que tienen que emigrar, que tienen que moverse? ¿Qué pasa con nuestros hermanos del Caribe y Centroamérica que viven en las regiones costeras cuando las inundaciones los forzan a emigrar? El sur de la Florida. El sur de la Florida. ¿A dónde vamos a ir si no ya no van a poder ir a Miami. La cuenca del río de la Plata. Sí, entonces esa gran problemática, por eso es que si se dan cuenta uno de los grandes puntos de énfasis de la herramienta es precisamente el desarrollo de zonas costeras, por la gran vulnerabilidad y riesgo que existe. Y bueno, pues nosotros, Gustavo, Guillermo, que tuvo que retirarse ya, y yo personalmente, pues no nos queda más que agradecerles realmente su participación, que hayan venido, que hayan compartido este tiempo con nosotros. Quedamos a sus órdenes, aquí estamos el día de mañana. Nuevamente tendremos otro taller que es en la tarde relacionado a los edificios de manera más puntual. Aquellos de ustedes que son arquitectos, evidentemente quizá ese se les vaya a hacer más interesante, ¿no? Les puedo dar un anticipo, vamos a presentar un caso de estudio muy bonito que tenemos de un edificio de oficinas de 6 pisos en Seattle, en el estado de Washington, que es el edificio más sustentable en Estados Unidos, y tenemos todo el proceso de diseño, cómo se hace, además de que les vamos a hablar de la herramienta, pero hablar más de la escala de ¿Qué edificio es? Bullitt Foundation, un edificio que el 100% del agua que utiliza es colectada, agua de lluvia que se trata en el edificio mismo, no tiene ninguna descarga de agua a la red de drenaje, produce 100% de la energía que consume, y el reto de cómo se llega a eso es algo que vamos a presentar, porque no es fácil, pero es al principio que nos preguntaban de la energía de los materiales, del Battery Energy de los materiales. Este edificio, por ejemplo, usa de manera muy precisa los materiales que se utilizaron. Todo lo que era madera estaba certificada, etcétera, etcétera. Un edificio fabuloso que, bueno, nos dará mucho gusto compartir mañana. Además, por supuesto, de que vamos a hablar, ya vienen un poquito listos, ¿no? Ya saben de qué se va a tratar. ¿Viene de aquí alguien mañana al taller de mañana? A cargar las pilas de la batería, traer la laptop si se puede. Nosotros armar esto primero. Sí, eso es una cuestión de repente habría que pedirle a Guillermo mañana a ver si hubiera la manera de que la gente tuviera la posibilidad de Hubo algo que puedo observar que en cada uno de los cuales siempre hay un link o a libros o a normativas o a páginas donde aparecen mapas interactivos, claramente son todos de ESA, de FEMA, o a páginas de Estados Unidos, pero siempre está la versión local de toda esa información. Creo que sería tan difícil agregarlo para que uno no se tenga que poner a buscar, de un modo que fácilmente pueda hacer clic cuando está buscando, a buscar sobre videos en altura, y te linkeaba a una página de EPA y otra página de FEMA que tienen allá. Pero bueno, si buscas acá te aparece lo mismo. Sería bueno que rápidamente, si uno se quiere localizar de que estoy trabajando en Argentina con esa problemática, que rápidamente te conecte con eso. Es una excelente sugerencia, y también, como les decía, les solicitamos todas las sugerencias.
Si alguno de ustedes, por ejemplo, tú ya hiciste esa tarea, encuentran ligas de información equivalente, ustedes también deben tener una agencia de protección ambiental, etcétera, etcétera, que tenga documentación. De repente buscar esas equivalencias. Alguien tiene que hacer el trabajo la primera vez, ¿verdad? Pero no, o sea, de hecho yo ahora recién la estaba buscando porque yo había trabajado con cosas de Estados Unidos y bueno, a ver cuál es la de acá, y la encontré. Pero... Y si nos mandas la información, esa es una excelente sugerencia, poder regionalizar o reconocer el lugar donde uno está utilizando la herramienta y sería ideal, ¿no? Que de repente el marco regulatorio migrara, ¿no? De que si la abro en la Argentina de repente me sale la información específica. Es un trabajar tremendo, ¿no? Hacer todo eso. Y nosotros sí deseamos, como lo decía, que ustedes hagan que la herramienta viva. Tú puedes ya hoy crear un swatch, por ejemplo, donde empiezas a ligar la normativa de la Argentina, de repente fotos de acá, y nuevamente, como decimos, esa información se puede compartir, no solo con grupos de trabajo, de repente con la organización de Architecture 23 y es excelente sugerencia, ¿no? Nuevamente lo digo, es difícil, ¿no? Hoy la estrenamos acá en español, es la primera vez que se presenta la herramienta. Evidentemente nos queda muchísimo por hacer, pero bueno, estamos muy animados y muy contentos de estar aquí compartiendo eso con ustedes, ¿no? Es una bonita experiencia y un primer paso. Pues les agradecemos mucho y los esperamos mañana.